Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas a todos en este momento desde el estado de Colorado. Ya estamos por acá, incorporados a las labores formalmente, ya no vía remota, y en un día muy, muy, muy especial que me ha tomado para mí por sorpresa, que es nevando, con una nevada terrible, pero con la calidez en nuestro corazón para poder compartir con ustedes lo mejor y lo más que nos gusta, que es sobre cómo podemos innovar en la educación, cómo podemos darle estos acentos de calidad, estos acentos tempo- eh, de, de renovación a lo que es nuestro ejercicio profesional. Para todos ustedes, los que están aquí, pues les recuerdo, soy la doctora Ixa Powell y pues siempre hay que ser agradecidos, siempre le doy las gracias al doctor Francisco Herrera, que me permite estar compartiendo con ustedes estos contenidos, que más allá de enseñarles algo, es recordarles sobre este esfuerzo tan constante que debemos hacer como docentes o como directivos para atraer y atraer nuevas y mejores prácticas didácticas y pedagógicas que ayuden a nuestros alumnos a enfrentar los retos de este nuevo milenio. Quizás le comenté a ustedes en alguna ocasión sobre esta coyuntura eh, que a veces nos enfrentamos nosotros, los seres humanos, y sobre todo los adultos que tenemos más de 40 y ¡blum! De años. Y esa que, pues la mayoría de nosotros, o todo, casi todos nosotros nacimos en el siglo XX bajo una serie de cambios convulsos y muy acelerados, tratando quizás los de mi generación de apropiarnos, ¿verdad?, del conocimiento y como usuarios o como diseñadores de lo que fueron las tecnologías en diferentes ámbitos, en los ámbitos médicos, en los ámbitos, en este caso, laborales, académicos y en el ámbito personal. Muchos de los que se dedicaron a las tecnologías de la información y de la comunicación, pues tuvieron la oportunidad de ser esos cerebros gestores de todos estos aparatos y todos estos sistemas, ¿verdad? En este caso tecnológicos, electrónicos, que fueron permitiendo hacernos a los seres humanos la vida más conectada, hacernos la vida más ágil, simplificarnos ciertos procesos, ayudarnos a optimizar también tiempos, ayudándonos en la efectividad, ¿verdad?, de muchos procesos en todos estos ámbitos que ya les comenté. Y también, básicamente, aquí hay algo que recalcar, es que hemos sido receptores de las consecuencias también que esto ha traído en el orden psicológico, en el orden también de lo que viene a ser la psicología de los grupos, el cómo nosotros estamos eh, interactuando como seres humanos en comunidad, presencialmente, en sociedad y digital mente, cómo estamos interactuando. Y las expectativas también de rol, es decir, lo que nosotros esperamos hacer y cómo hacerlo. Alguna vez escuchaba a algún científico de la comunicación decir que los mercadólogos, así como las personas que laboraban o laboran para ciertas instancias gubernamentales, sobre todo en el área de radio y telecomunicaciones, dictan muchas veces qué es lo que se tiene que conocer, cómo se tiene que conocer y para qué se tiene que conocer y en qué tenemos que pensar. Todo esto yo se los traigo a colación porque estamos inmersos en un mundo que ya es diferente al que vivimos. Como les repito, nacimos en el siglo XX, algunos de nosotros seguimos replicando conductas o comportamientos de siglos previos al siglo XX, costumbres, ideologías, y estamos en estos momentos en el siglo XXI acelerando, ¿verdad? Estos 100 años, este primer siglo, que ya vamos básicamente
casi a punto de terminar el primer cuarto de este siglo y que muchos no vamos a lograr ver el final de este siglo por cuestión natural, ¿verdad? Si es que no pasa algo antes. Pero como nosotros estamos enfrentando en estos momentos el rol de ser instructores, facilitadores, educadores, pedagogos de esos niños y jóvenes que sí van a ver el final de este siglo. Fíjense qué interesante, ellos sí van a ver y se van a enfrentar con conflictos, con desafíos que nosotros ni siquiera estamos concibiendo en estos momentos. Y mi pregunta siempre ha sido la siguiente, como docentes, ¿estamos nosotros proyectando esas posibles habilidades, destrezas, conocimientos que nuestros alumnos y alumnas pudieran requerir para poder a ellos enfrentar esos desafíos de los próximos 30 años al menos? ¿Cómo estamos enseñando a nuestros alumnos y alumnas a ser, a ser personas capaces de autogestionar su conocimiento, de poder trabajar con otros, de poder encontrar soluciones bien y a la primera? Y bueno, esto nos lleva a nosotros a lo que es la temática de esta nuestra tercera sesión, que si quisiera hacer un paréntesis para decirles a todos ustedes que nuestra institución está altamente preocupada en que cada uno de nosotros, en nuestra gestión específica que nos toca, seamos personas que entreguemos valor, entreguemos valor. Es decir, que entreguemos aquello que le pueda servir finalmente tanto a nuestros colegas, a nuestros alumnos y a nuestras comunidades y a nuestra sociedad. Y hablamos no solamente de la sociedad local, estamos hablando ya de la sociedad global. Y que pueda reflejar también que dentro de todo lo que estamos entregando, estamos marcando una línea muy clara respecto a cómo todo lo que nosotros les estemos facilitando y estemos interactuando y estemos provocando en nuestros alumnos, siempre esté matizada y considerada por una influencia y una aplicación ética y moral. Es decir, estamos formando ciudadanos y ciudadanas para el mundo con un sentido ético y ciudadano. Que sepan ellos que no viven solos, que coexisten. Y el día de hoy yo estaba conversando por teléfono con uno de mis hijos que está estudiando ingeniería molecular y ambiental en una universidad aquí en los Estados Unidos de muchísima exigencia académica y nos lanzamos una hora conversando y dentro de ello yo le comentaba, recuerda hijo, que nosotros podremos cambiar de pareja, podremos cambiar de casa, podremos cambiar en este caso de país, pero no podremos cambiar de mundo. En este mundo, hasta el sol de hoy, en este mundo nos toca vivir y nos toca coexistir y no somos los únicos. La contaminación ambiental, porque él estudia esta parte de la ingeniería molecular y ambiental, en este mundo, lo que ocurre en el paralelo 19 impacta acá, impacta porque impacta. El mundo rota, gira y mi suelo es su techo. De alguna manera quería darle estas analogías al muchacho y él me dice, sí, mamá, y lo peor es que se han tomado muchas medidas por muchos años y se continúan tomando medidas muy irresponsables. Y me estaba comentando, a abuelo de pájaro, les comento, a ustedes también, que en el estado de Colorado hay muchas minas y hay minas con uranio y que se han tapado con cemento y se ha descubierto al paso de los años que el cemento es un conductor terrible del uranio que incluso saca radón y que
aunque la última mina que tenemos nosotros, bueno, la mina más, vamos a decir, relativamente cercana, está como a 3 horas de aquí, toda esa onda, ¿verdad? Ese espectro de, 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 de frecuencia o de ondas nucleares llega hasta aquí, donde yo estoy. ¿Y qué provocan a la larga? Provocan cáncer de estómago, me estaba diciendo él, y leucemia. Y me comentaba él, no es que los gobiernos lo desconozcan, es que qué es lo que se está ganando con todo esto y qué nivel de falta de proactividad social existe y me decía él, ¿y qué sucede con los docentes que tampoco están involucrados, los docentes de física, de química, etcétera, están involucrados eh, en los asuntos que finalmente pueden hacer que las personas, ni siquiera las generaciones actuales, sino hasta la progenie, mamá, la progenie puede venir defectuosa por causa de todo este impacto en el ambiente de esta carga nuclear que hay en el ambiente y que el radio es amplísimo. Y me comentaba qué importante es que los docentes, mamá, se mantengan al día y que vayan avanzando y que vayan planteándole a sus alumnos con diferentes estrategias didácticas asuntos que son finalmente no solo de conocimiento general, sino de impacto para la vida de cada uno de ellos y de sus comunidades. Y bueno, ¿de qué vamos a charlar en esta sesión? Justo de la innovación, pero ahora vista como una estrategia educativa. Y quisiera compartir con ustedes una pequeña introducción que he colocado, la cual se menciona de lo siguiente y luego lo voy a ampliar. Las estrategias de enseñanza, ojo, yo supongo y asumo que ustedes tienen claridad sobre la diferencia entre métodos, estrategias y técnicas de enseñanza. Asumo esto y de lo contrario los invito pues a revisar estos contenidos. Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Y por eso inicié hablando sobre qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. ¿Estamos preparados para poder abordar lo que sí va a ocupar la atención del mundo en los próximos 30, 50 años? Voy a hacer un paréntesis aquí. El esposo de mi madre es un doctor en estadística y en asuntos de meteorología. Y me comentaba hace unos años atrás, me dijo lo siguiente, me decía, ¿sabes qué? Eh, en este mundo, en los próximos 50 años, las guerras no van a ser por tierras, no van a ser por religión, van a ser por agua, por recursos. Y realmente yo me he topado con una o dos conferencias sobre la escasez, ya de la escasez del agua en el estado de Colorado y de las presas que han perdido sustantivamente agua. Ojo, el estado de Colorado a través del río Colorado le suple agua hasta México, le suple agua a California, a Utah, a Nevada. Y estamos hablando de que el científico que yo estuve escuchando allá en el mes de mayo comentaba que en los próximos 15 años la escasez de agua va a ser tan terrible, que va a ser un recurso difícil de poder administrar. Por lo tanto, ¿qué son los aprendizajes significativos? Estoy hablando de cuestiones ecológicas, pero también estoy hablando de cuestiones humanas. ¿Qué es lo humanamente significativo y significante para nuestros alumnos? Ojo, no me digan, como me comentó un conocido, de manera así un tanto jocosa, peyorativa, que lo que le preocupa a los muchachos ahora es el reggaetón y lo que le preocupa es resolver los contenidos
de las canciones que se plantean en las canciones de reggaetón, cuestiones muy sexuadas o muy vinculadas a las drogas, al poder, al control, a la bachata y al relajo. Yo creo que nosotros como profesores estamos obligados a llevar a nuestros alumnos a también al análisis crítico de cómo todos estos contenidos, que algunos son contenidos basura, no están aportando valor a lo que es las vidas que ellos van a tener que gestionar en los años de adultez, cuando les toque ser adultos. Y que tienen ellos que hacerse también conciencia y conscientes de que hay temas más allá del reggaetón y de la bachata. La definición de innovación educativa, por su lado, contempla diversos aspectos, señoras y señores. La tecnología, la didáctica, la pedagogía, los procesos y las personas. Y no podemos sacar de estos círculos a las personas de todas las edades. Sobre todo estamos viendo cómo la expectativa de vida se ha extendido. Por lo tanto, estamos hablando de que hay personas de 70 años, incluso de 80 años, que siguen siendo productivas y siguen aportando valor. Y tenemos que tomar en consideración que toda esta brecha y sobre todo generacional eh, cada vez es más inclusiva y ya no podemos descartar a las personas de 65 más. Son todavía personas vitales y personas que están siendo hacedoras y receptoras de todos los productos derivados de la investigación, de la producción y de la gestión de servicios. Una innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y lo repito, la implementación de un cambio significativo. Hago un nuevo paréntesis en donde alguna colega de aquí de la organización para la cual tengo el gusto de ser directora de investigación, me dijo en algún momento que a ella se le hacía sumamente complicado el poder abordar los cambios y el poder manejar los cambios. Sin embargo, en estos momentos yo la veo siendo a ella misma una gestora de cambios y ha cambiado mucho su perspectiva. El cambio es inevitable, mis estimadas y estimados, y no espera por nadie, y no espera porque tengas un cambio de mentalidad. Y lamentablemente voy a decirlo como lo comentan los millennials ahora. Antes era, si quieres salir en la foto, no te muevas. Y ahora es el que no se mueve, no sale en la foto. O sea, tenemos que ser más ágiles. Para ello, hay incluso una metodología que se llama Agile, que es de agilidad, de cómo tenemos que hacer que los procesos sean más ágiles para que sean más eficientes y eficaces y puedan llegar a más personas en menor tiempo y con menor coste en todos los sentidos. La educación, por lo tanto, y vista desde la innovación educativa, y les voy a dar aquí algunos ejemplos de técnicas y de tecnologías como una pequeña introducción. La educación no es un área estática, ¿ok? No es rígida, no es tampoco inflexible. No podemos seguir esperando el mismo tipo de alumno que teníamos hace 20, 30 años atrás. No podemos seguir reproduciendo los modelos de profesores que tuvimos hace 2, 3 décadas atrás. No podemos seguir reproduciendo los contenidos mismos que abordábamos hace 2 o 3 décadas atrás. Yo no sé si ustedes se han topado, pero yo sí, con personas que se han quedado detenidas en el tiempo, con conversaciones bastante retrógradas, con estilos de pensamiento rígidos, abordando críticas estériles y ni siquiera críticas, criticoneando estérilmente las condiciones sociopolítico, ambientales y humanas, incapaces de poder voltear su prisma y ver la realidad desde diferentes ángulos. Ya no podemos verla solamente desde nuestra interfase, tenemos que verla desde diferentes y tener la capacidad de pensar metacognitivamente. Lo que para mí es
azul y funciona para esto, lo mismo para ti y para tu contexto puede ser totalmente diferente y sigue siendo igualmente válido. Tanto los contenidos impartidos como las técnicas y herramientas utilizadas por los docentes deberían ir adaptándose a las necesidades que van surgiendo en las diferentes sociedades y culturas. Yo vivo aquí en una sociedad bien sui generis. Aquí donde yo vivo es una sociedad rural, pero es una sociedad rural de alto poder adquisitivo y es una región de personas que en los últimos 10 años se han tenido que enfrentar a migración de mexicanos, obreros o de mexicanos agricultores y de profesionales que hemos venido de otros lugares. Y la mayoría de ellos son de la etnia caucásica, es decir, europea. Entonces, para ellos ha sido un choque cultural impresionante y cómo han tenido a nivel educativo o, en este caso, a nivel de las ciencias pedagógicas, que considerar y que abrir, a tener apertura a a otras visiones y a otras necesidades de alumnos que vienen de diferentes regiones del mundo. Al igual que en el mundo empresarial, no se puede esperar que lo que ha funcionado en el pasado lo vaya a hacer ahora o en el futuro. Y bueno, ¿qué fue lo del pasado? Si ustedes se han dado cuenta, la celeridad con la que nosotros vamos marcando estos tiempos, miren señores, cada año es una historia diferente. Ya no podemos hablar de que el pasado fue hace 10 años, ya no podemos hablar nosotros en términos de décadas. Tenemos que hablar en términos anuales. Lo que pasó incluso bianuales. O sea, lo que pasó hace medio año o un año, actualmente no necesariamente es aplicable o interesante o funciona o lo podemos continuar aplicando. Tenemos que estar en estos momentos en constante movimiento y en constante gestión de cambios y buscar dentro de esos cambios también la forma de permanecer sintonizados en una línea coherente de planeación, de diseño y de implementación y de evaluación. Bueno, ¿cuáles son entonces? ¿Para qué tenemos entonces que innovar como docentes? La innovación educativa consiste en implementar soluciones a problemas existentes. Yo desde hace muchos años atrás, siendo maestra en el estado de Massachusetts, yo creo que les comenté a ustedes que yo tenía que estarles planteando a mis alumnos constantemente preguntas respecto a los problemas que ocurrían en su entorno. Una de las situaciones que está ocurriendo en la actualidad es que, dado a las redes sociales, la información vuela, rueda y se disemina de manera inmediata. En mis tiempos, tardaban 2, 3 días en poder la agencia F, poder mandar un cable a las agencias de noticias de los estados o de los países en donde nos encontrábamos nosotros para poder conocer qué pasaba en otro punto del mundo, en otro espacio, en otro país. Pero en estos momentos ni siquiera se necesitan de las instituciones formales de difusión de la comunicación, sino que cualquiera tiene acceso a poder proyectar y divulgar y también comentar la información. Entonces, aquí tenemos una situación, y es que aparte de las tecnologías de la información y de la comunicación, o las famosas TIC, tenemos nosotros aquí que la información como tal también cobra diferentes tenores y diferentes tintes, y es diseminada de forma a veces distorsionada o ni siquiera podemos decir distorsionada, sino colocada de acuerdo a los diferentes entes que se pronuncian, ¿verdad?, en las redes de comunicación o en los medios de comunicación correspondientes. Y la cuestión es que los receptores de la información también tienen ya poder sobre dar una réplica respecto a los contenidos que están recibiendo de manera gráfica y de manera audible. Realizar cambios por el simple hecho de poner en marcha algo nuevo puede no aportar valor. ¿Sí? Realizar cambios por el simple hecho de poner en marcha algo nuevo no necesariamente agrega valor. No todo lo que nosotros echamos a correr agrega valor.
llegar a empeorar la situación en el peor de los casos pudiese ser una consecuencia. Es decir, hay un gran riesgo de que todas las iniciativas que se lanzan mediante la innovación en la educación no necesariamente nos están trayendo buenos resultados. Muchas se están empujando, ¿ok? Con camisas de fuerzas y vienen descontextualizadas porque funcionan muy bien en unos contextos con unas problemáticas sociales muy específicas. Se los dice una hispana que vive en los Estados Unidos y que ha vivido en diferentes partes del mundo. No necesariamente las estrategias y las técnicas didácticas que se aplican o que se han aplicado en los diferentes estados, por ejemplo, por mencionarlo, aquí en los Estados Unidos, encajan y embonan con las realidades latinoamericanas. No necesariamente, porque las problemáticas que ocurren aquí son muy diferentes. Hay lugares, ya les dije cómo se conforma la sociedad aquí. Yo creo que yo soy de las poquitas personas, tanto hispanas profesionales como afrodescendientes, pero no soy la afrodescendiente común. Pero si yo me muevo a Chicago, me muevo a Nueva York, me muevo a Florida, me muevo a California, Texas, por mencionarle algunos estados en donde somos mayoría los afrodescendientes, yo les puedo decir que también nos encontramos, y los latinos, nos encontramos con unas problemáticas cruciales dadas por la migración y dadas por aspectos de clasismo, racismo y de lucha de clases de muchas décadas atrás y por cuestiones de pobreza y por cuestiones de salud mental y por cuestiones de adicciones y por cuestiones de acceso a los recursos, etcétera, 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 que no suceden en nuestros países de la misma manera. Sin embargo, aquí se han implementado estos modelos, estas estrategias, estas técnicas y han sido importadas. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo las estamos implementando, cómo las estamos tropicalizando, por mencionar una palabra. Y bueno, vamos al grano. ¿Qué es entonces la educación educativa? Tenemos aquí que es un término que puede sonar muy ambiguo. Muchas personas lo confunden con aspectos de técnicas didácticas, otros con la implementación de medios y de herramientas de tecnología y de comunicación. Bueno, hay una serie de cuestiones aquí al respecto, pero yo voy a citar lo que la doctora Inés Aguerrondo nos identifica como las 4 formas de entender los cambios en la educación en función de si estos eran estructurales o coyunturales y que si afectaban a todo el sistema educativo o solo algunos centros de educación. ¿Cuándo es que nosotros realmente pedimos un cambio o cuándo sufrimos un cambio? Porque el cambio se puede provocar o el cambio puede que sernos impuesto. Puede ser impuesto. Pues aquí les puse la tabla de esta manera. Tenemos cambios que son estructurales, ¿verdad? Y hay cambios coyunturales, hay cambios que abarcan todo el sistema y hay cambios que abarcan pocas unidades. ¿Qué decimos? ¿A qué nos referimos por estructurales? Nos estamos refiriendo a cambios que tienen que darse propiamente en la institución, en el enclave de la institución y coyunturales que se dan en el enclave de la sociedad o de los grandes sistemas, en este caso educativos, de la sociedad o del país. ¿Y qué tenemos por acá? Que abarcan todo el sistema, cuando los cambios son estructurales y abarcan todo el sistema, o sea, que son estructurales también, que van también cambiando la estructura misma de lo que ya se tenía prediseñado y predeterminado, hablamos de transformación. ¿Sí? Una transformación en el sistema educativo. Recuerdo yo que me tocó en su momento trabajar para el sistema educativo militar en lo que fue la transformación del sistema educativo militar hacia competencias. Fue a nivel sistema y fue estructural, es decir, tocó planes, programas, tocó varias áreas
del sistema mismo de educación militar en México, hablo específicamente. Cuando son coyunturales, estamos hablando ya que tenemos que crear reformas, reformas educativas, ¿sí? Tenemos que trabajar rumbo a un cambio paradigmático y en donde se implementen nuevas prácticas y principios, ¿verdad? Que vayan arropando a todo el sistema. Cuando abarcamos pocas unidades, es decir, específicamente voy a hablar del sistema educativo militar en su momento, mexicano, pues cuando se implementaron aspectos de innovación en la Escuela del Aire, ¿verdad? Específicamente para la formación de todos los que fueron pilotos, pues fueron una serie de iniciativas, una serie de proyectos innovadores para esas unidades específicamente. Pero si estamos hablando ya de un cambio coyuntural, ¿verdad? Que de alguna manera arropa y abraza con mayor profundidad, estamos hablando de un cambio novedoso. Es decir, algo que se está haciendo, que está rompiendo de alguna manera estructuras preconcebidas. Si los cambios son estructurales y abarcan todo el sistema educativo, esto es una recapitulación que les quiero traer para que vayamos entendiendo esto sólidamente, estamos hablando de una transformación. Si el cambio es coyuntural e impacta a todo el sistema educativo, estamos hablando de una reforma. Si los cambios son estructurales y suceden en algunos centros educativos, como les dije, como la Escuela del Aire, por ejemplo, estamos hablando de innovación. Y si el cambio que se produce es coyuntural y comprende los centros educativos concretos, estamos hablando de novedad. Vamos, Inés Aguerrondo. Entonces, ¿qué tipos de innovación educativa existen? Estas son las grandes metodologías para hablar de innovación, que no solamente se quedan a nivel de innovación educativa, sino también de innovación empresarial. Pues tenemos la innovación disruptiva. Y bueno, ¿y qué es esto? En la educación específicamente se ve como aquella propuesta que tiene el potencial de impactar a todo el contexto educativo y su impacto permite que la evolución lineal de un método, técnica o proceso de enseñanza-aprendizaje cambien ¿qué? Drásticamente. Es decir, es un cambio implosivo, ¡pum!, de fondo y de forma, ¿de acuerdo? Y que nace a raíz de una propuesta que tiene el potencial para impactar todo el contexto educativo y nos permite movernos y evolucionar en este caso linealmente y nos ayuda a que una técnica o un proceso de enseñanza-aprendizaje cambien dramáticamente. Yo recuerdo como profesora y después como directora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, eh, haber vivido una transición del modelo de enseñanza tradicional hacia un modelo de enseñanza con técnicas didácticas avanzadas. Y fue muy interesante porque en su momento fue un cambio total de la forma en que concebíamos la enseñanza, la forma en que concebíamos los contenidos, la forma en que nos concebíamos nosotros como profesores. Lo primero que nos dijeron, ustedes ya no son profesores, son facilitadores. Los cambios conceptuales que se daban constantemente. Ahora nos planteaban un concepto y al semestre siguiente el mismo concepto ya cobraba otro nombre, pero era lo mismo, pero con un poquito más. Eh, Después nos comentaban que, bueno, ahora van a aplicar una técnica llamada aprendizaje basado en problemas, pero con la escuela de Maastricht y ahora con la escuela americana. Este, Luego nosotros nos cuestionábamos, bueno, pero cómo les enseñamos a los muchachos a pensar de manera crítica? ¿Cómo les enseñamos a indagar en la información? ¿Cómo les enseñamos a investigar? ¿Cómo les enseñamos, o sea, cuáles son todos esos precurrentes que nuestros chicos tienen que traer desde la educación media superior que nos ayuden a nosotros a poder implementar y colocar esta nueva estrategia y técnicas didácticas? Y fueron unos cuantos años de ensayo y error que verdaderamente nos cambió el foco de dónde estábamos
en donde teníamos, recuerdo mucho que teníamos que hacer planeaciones de clase por clase con técnicas didácticas. A mí me tocó hacer el rediseño tecnológico de 14 asignaturas. No solo una vez, varias veces en diferentes plataformas me tocó hacerlas en Lotus Notes, después me tocó hacerlas en Blackboard 9, luego en Blackboard 10, en Blackboard 11 en su momento, luego me tocó hacerlas en Blackberries, luego me tocó ocupar, aprender, tuve que aprender HTML, HTML1, 2, 3, después me tocó el 5. Siendo profesora, yo no tenía conocimientos iniciales en nada que tuviera que ver con tecnología de la información y comunicación, entonces ya yo era considerada como una profesora experta. Yo me tuve que capacitar con el área de ingeniería en sistemas para yo poder ser no usuaria, sino yo ser diseñadora y de hacer rediseño. O sea, yo hacía el rediseño de las clases, de los cursos a nivel, pues obviamente pedagógico, pero también tecnológico. Después tuve que aprender a hacer diseño en tecnología WAP, para dispositivos electrónicos. Después tuve que meterme hacer diseños, tenía que hacer programación en Java. Bueno, señoras y señores, fue un aprendizaje todoterreno. Olvídense de Office 365 y todo lo que había, y esto yo me lo tenía que conocer de arriba abajo, estar certificada en Excel a nivel avanzado, tener todas hacer esqueletos, se llamaban esqueletos, cuando rediseñábamos, que era en la programación, hacer esqueletos, hacer todas las pruebas para ver cómo el alumno lo iba a poder captar en sus computadoras y también en sus dispositivos, cómo todas estas cuestiones que vinieron posteriores, plataformas de Scholarly, Module. Yo fui profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y me tocó también hacer diseños tecnológicos de asignaturas en psicología organizacional, en Module, y hacer rediseño y estar desde el lado de atrás del back office haciendo la programación, luego como usuaria, luego como evaluadora. Bueno, les comento esto no a nivel de yo engrandecerme, sino a nivel de todos los procesos que tuve que vivir junto con colegas que también estaban haciendo lo propio, pero para poder crear las bases en México de lo que a nivel de la Universidad Autónoma Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad también Metropolitana, con otras universidades, con obviamente el Tecnológico de Monterrey, que fue como mi gran centro de aprendizaje y de implementación y de certificación, porque yo me tenía que certificar. Y bueno, cómo poder hacer innovación en la educación, innovación disruptiva, pero el gran choque fue cuando me tocó ser directora académica y tener que impulsar a mis docentes a poder desarrollar su talento tecnológico y también obviamente sus capacidades y sus credenciales a nivel también profesionales y poder llevarle, y algo interesante, aquí se los paso al costo, yo tenía que conducir y motivar a mis docentes a lo que era el rediseño y la planeación y rediseño de sus asignaturas y la adopción de cursos rediseñados en diferentes técnicas didácticas avanzadas. Por lo tanto, yo tenía que a veces mandarlos a Holanda o mandarlos acá a los Estados Unidos a capacitar en diferentes universidades, en Loyola, en Maastricht, tenían que irse a Texas A&M, tenían que irse a diferentes, a Rice University, tenían que irse a UCLA, tenían que irse a diferentes instituciones a capacitarse en las técnicas didácticas avanzadas para que ellos pudieran certificar a los profesores que teníamos nosotros en México. Y aparte de eso, tenían ellos que capacitarse en todo lo que era el diseño, la programación, la parte de la programación en diferentes lenguajes de programación para que pudieran adoptar diferentes plataformas. Y ellos tenían que seguir trabajando, yo tenía también que seguir dando clases frente a grupos, pero aparte darles una descarga académica para que pudieran crear uno o dos. Y yo creé 14 cursos, incluso cursos que no tenían que ver absolutamente nada con lo que yo estaba enseñando, y era aprender sobre áreas que yo desconocía totalmente, pero yo tenía la capacidad para poder fusionar estos dos aspectos de la innovación educativa. Actualmente todo se ha simplificado.
todo se ha simplificado. Y obviamente pues hay personas que están muy capacitadas, docentes muy capacitados y también ingenieros en sistemas de informática o de telemática que también están muy, muy capacitados. Y bueno, lo último que me tocó fue trabajar con todo esto para una empresa transnacional, ¿verdad? En el área de capacitación y cómo trabajar con lo que fueron los modelos de innovación educativa para la capacitación y adiestramiento de ingenieros en sistemas de información. Ajá, en áreas de habilidades blandas, pero a través de la innovación en diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y yo quiero decirles a ustedes que todo esto tiene que ver con la innovación disruptiva, pero también tiene que ver con la innovación revolucionaria, que es la aplicación de un nuevo paradigma y se revela como un cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un cambio significativo en esas prácticas existentes. La aportación al proceso de enseñanza-aprendizaje es tan significativa que no tiene contexto previo en el sector educativo. Es decir, miren, yo también pasé por dar clase en otra institución, que el doctor Herrera no me dejará mentir, él me conoció en esos tiempos en donde nuestros docentes, mis docentes me decían, doctora, pero es que usted que está dando la clase de tecnología de la información y la comunicación aplicada a la calidad en la educación, usted no sabe lo que estamos nosotros viviendo y lo que estamos sufriendo en nuestros centros educativos porque nada de esto existe. Esto no es aplicable a este contexto y usted nos está hablando de algo que es totalmente revolucionario y que nos está abriendo los ojos y nos está causando pues un hambre de conocimiento y de deseos de crear y de gestionar. Y yo hacía que mis profesores, o sea, yo les enseñaba todo esto que yo les digo de programación, yo se los enseñaba y les enseñaba cómo rediseñar en plataformas, etcétera. Les daba las herramientas, los elementos, les daba diferentes tipos de programas a diseñar. Me decían, me encantaría que esto sucediera en mi centro educativo, pero esto lo puedo desarrollar no a nivel de mi unidad escolar, sino lo tengo que hacer a nivel de mi clase, de mi gestión académica. A lo mejor yo les enseñaba a usar eh, otras plataformas que eran más suaves, que no tenían ellos que hacer mucha cuestión, sino estaban preplaneadas o prediseñadas y me decían, yo lo hago en mi clase y me encanta. Este, pero ¿y cómo yo voy a impactar a mis demás colegas y ayudarlos a cambiar estas prácticas tan tradicionales o existentes? Ellos no quieren salir de ahí. Por lo tanto, vamos a la otra innovación, que es la incremental. Tú sabes que es un cambio que se construye con base en los componentes de una estructura que ya es existente dentro de una arquitectura, un diseño ya establecido. De otras palabras, es refinar y mejorar un elemento, una metodología, una estrategia, un proceso, un medio de entrega, un procedimiento que ya es existente. Trabajar con lo que hay, pero mejorarlo. Y así yo les decía, trabajen con lo que hay, pero vamos a mejorarlo. Y vamos a ver cómo podemos matizar lo que ya tenemos y sacarle jugo y poder incorporar algunos otros elementos de tecnologías de información y de comunicación y también de nuevas estrategias, de nuevos métodos, estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, algo fundamental es la mejora continua. No podemos quedarnos ni siquiera pensando en que ahora tenemos que cambiar un modelo por competencias, porque eso ya quedó un poquito atrás. Estamos ya hablando de modelos de metacompetencia, estamos hablando, ya ustedes saben en qué, porque ustedes están en esto. Me encanta que en México, de verdad, aplaudo los esfuerzos del sistema educativo mexicano porque son punta de lanza y de referencia. También un país que les recomiendo mucho reconsultar, que también es punta de lanza, es Perú. Perú está muy, muy bien posicionado. Tengo grandes colegas de Perú, de Panamá y de Colombia. Muy, 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 la Universidad Javeriana, por ejemplo, la universidad, eso es en Colombia, la Universidad de la Frontera en Perú. Tengo grandes y estimados colegas que de verdad están haciendo una serie de implementaciones de prácticas en la innovación disruptiva fabulosas en el ámbito educativo.
Y la mejora continua, lo que proponemos con ello es entender que todos los cambios afectan parcialmente algunos de los elementos de la innovación educativa sin alterar de forma relevante el proceso. Es decir, una eficiencia en la operación, entrega y en los procedimientos. Porque no solamente es hacerlo, es cómo vamos nosotros también a gestionar administrativamente todo esto, cómo lo vamos a operar, cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a mejorar, cómo vamos a trabajar con estas metodologías, estrategias y técnicas didácticas hacia el interior y exterior del aula. Y por aquí les traigo este esquemita, este diagramita que lo he estratificado en 3 pasos, la importancia de la innovación educativa a nivel institucional. Es decir, esto tiene que ser un cambio paradigmático, un cambio de pensamiento, un cambio de prácticas, un cambio de enfoque del cómo estamos haciendo las cosas, pero también de cómo las estamos operando. ¿Okay? Esto nos lleva a la cuestión de lo que es la gestión de la gobernabilidad en la educación. Proyectos en este caso, de innovación, desarrollo, ¿verdad? De innovación educativa, básicamente, la innovación educativa aplicada en el aula y en ambientes extraáulicos, porque ya con la pandemia nos cambió totalmente el espectro de acción y ya ahora sí tenemos que hablar de que estamos trabajando sobre estructuras que son totalmente distintas y que la mentalidad o el mindset de los padres de familia y sus expectativas de lo que es, de lo que es la gestión educativa y la innovación en la educación cambió. Muchos se pulieron de nuestros alumnos, de nuestros directivos y de nosotros como profesionales, pues obviamente ya nos ha llevado a que tenemos que sacar el concepto aula a hablar de espacios de interacción del conocimiento. 5 elementos que les quiero poner aquí a su consideración, mis estimadas y muy respetables colegas, respetadas y respetados colegas, es número 1, tenemos que apostar por una misma idea. El cambio es la única forma real de lograr un progreso. Yo soy de mentalidad progresista. Hay que avanzar, avanzar, avanzar. Tenemos que transformar, tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una transformacional, a un pensamiento realmente no solo transformacional, sino también disruptivo. Tenemos que empezar a salir de la caja, ¿verdad? Sacar la cabeza de la caja. Tenemos que aunar esfuerzos, ¿sí? Todos deben poder poner de su parte en lo que es la gestión escolar y la gestión pedagógica para sacar adelante la evolución que el sistema educativo demanda. Los docentes tienen que hacer un esfuerzo superlativo en este aspecto, reconocer nuestras propias necesidades. La innovación educativa consiste en implementar soluciones a problemas existentes. Tenemos que ser buenos cazadores de problemáticas, pero también muy buenos en el curiosear y explorar sobre posibles alternativas. Y no solamente estas alternativas las tenemos nosotros. Estas alternativas tienen que venir a partir, o tienen que nacer a partir de un análisis, a lo mejor un análisis FODA, un análisis, a lo mejor tenemos claridad. Me decía un colega en la mañana de hoy, un científico educativo de muchísimo prestigio, el doctor Carlos Magno Sancho Noriega, de la Universidad de la Frontera en Perú, me decía, que es director de la Asociación Científica Piensa Diferente, me decía, Aixa, actualmente eh, a veces un problema se resuelve con otro problema. Un problema se resuelve a través de otro problema. Un problema nos lleva a otro problema. O un problema nos puede ayudar a encontrar la solución de otro problema. No siempre los problemas van caminando de manera inconexa. Muchas veces están entrelazados. Y los problemas pueden ser existentes o pueden ser preexistentes o postexistentes. O sea, también los problemas están en una cadena del tiempo, en un ciclo de tiempo. Y los problemas no son inamovibles. Los problemas a lo mejor vienen siendo acumulativos. Entonces, tenemos que ver esto desde una perspectiva muy dinámica.
¿sí? Pensar fuera de la caja, ¿ok? Ir más allá de las ideas convencionales para resolver ese conflicto educativo. Ver incluso nuestros colegas brasileños dicen, si no hay solución, no hay problema. Un pensamiento un poquito conformista, pero en estos momentos es inevitable. El que no le mete los dientes a las situaciones problemáticas, lo único que hace es acumular problemáticas que a la larga se convierten en crisis. Recuerden que un problema al cual no se le ataca de formas diferentes, desde ángulos distintos, con esfuerzos consistentes y fuertes, se convierten y en tiempo prudente se convierten en una crisis. Les recomiendo nuevamente mucho consultar la técnica para la toma de decisiones SMART o en español MART, ¿ok? SMART, ¿ok? Ahí anótenlo. Y por último, aceptar el reto. Tenemos que ser tomadores de retos positivos, ¿sí? Ningún cambio importante en la vida está exento de situaciones adversas. Yo me canso aquí con mis colegas de decirles, ya paren de decir, voy a hablar en inglés un momento. Yo les digo, stop thinking that everything is frustrating. We have to acknowledge that problems are the pre-existent situations that bring us to develop the highest potential or us to the full potential of our capacities. O sea, los problemas están ahí y son para que nosotros desarrollemos nuestras capacidades a su máximo potencial y capacidades que tenemos nosotros. Muchas veces el hecho de que tengamos un problema nos lleva a desarrollar todo lo que tenemos nosotros y a sacar el máximo de esas habilidades que tenemos, que incluso desconocemos que tenemos, o a desarrollarlas con base en el ensayo y el error. Pero las situaciones adversas siempre van a estar. Lo importante es no enfrascarse en la adversidad y más bien estar constantemente pensando en qué podemos nosotros llevar a cabo para poder sacar lo mejor dentro de esas situaciones que son conflictivas. Y disculpen el sonido de los teléfonos, pero estoy en mi oficina y bueno, voy a tratar de que las llamadas no nos interrumpan. ¿Por qué es importante entonces pensar en esto? ¿Por qué es importante la innovación y la educación? Número uno, la innovación es el factor clave que garantiza valor al aprendizaje, ¿sí? La innovación garantiza el valor al aprendizaje. Fíjense, estoy haciendo una investigación en la actualidad aquí, en los Estados Unidos, sobre la neurodiversidad, para aquellos que les interese, yo estoy metida en este tema de la neurodiversidad, la neurodivergencia y las personas que son también neurotípicas. Y algo interesante de lo que he estado investigando es, todos somos neurodiversos, todos ocupamos nuestros sistemas neurológicos de maneras diferentes para producir pensamientos, para producir acciones, para producir ideas primero y acciones totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Y bueno, esto se debe, fíjense, la innovación, esto se debe a que en una educación innovadora primero debe provocar ese avance, debe fomentar nuevos conocimientos. Hoy le decía a otro de mis hijos que está estudiando ingeniería en sistemas computacionales y econometría en Nueva York. eh, yo le decía, yo creo que si llegaste a esa universidad y con mucho esfuerzo estamos sacando adelante tu proyecto de desarrollo académico y profesional, es para que tú puedas aportar valor. Y este valor lo vas a aportar tratando de quebrarte la cabeza, porque para eso es que estás estudiando a nivel superior, no estás estudiando simplemente para peinarte el cabello que tienes sobre el cuero cabelludo, estás para realmente depositar y fomentar valor y fomentar estos nuevos conocimientos. Impulsar la investigación. Al otro también le dije, tienes que trabajar, me dijo mamá, en el 2025 me graduó, a mediados del 2025 me gradúo y ya estoy pensando en mi doctorado y me voy a ir a Europa y voy a estar en un centro de investigación europeo. Ya yo estoy pensando en ello, porque, y si no aquí mismo en los Estados Unidos.
pero creo que la investigación es el parteaguas de la generación de soluciones para problemas que son estructurales y coyunturales, ¿sí? De forma y de fondo. Y yo, pues simplemente, pues lo que me toca y lo que me resta como madre es impulsar y pues impulsar esos sueños y esas alas y también exigirles a ellos, pues que sean categóricamente consistentes y autodisciplinados. eh, Tuve la oportunidad en algún momento de ir a Suiza y hacer una exploración sobre los centros de estudio, es decir, lo que les llaman ustedes preparatorias y secundarias en Suiza, privadas para niños y niñas y jóvenes, obviamente de poder adquisitivo muy, muy, muy alto. Y uno de los tres aspectos que más distinguen a estos centros educativos es la innovación educativa, diagonal tecnológica, los grupos reducidos y educación personalizada. Y la otra es, ellos tienen el entendimiento de que la formación integral se da también a través de actividades que no tengan ningún tipo de vinculación con la educación formal, sino que sea recreativa, deportiva y también de desarrollo de la persona. Y estoy hablando de centros educativos que cobran al año un promedio entre 65.000 y $145.000 por muchacho al año. O sea, fíjense, son tres cosas básicas que yo creo que nosotros podemos replicar también. Por supuesto, hay algo muy importante. Los profesores, los maestros son personas que están altísimamente calificadas con uno, dos, hasta cuatro doctorados, impartiendo clases a nivel de educación media superior y básica, lo cual obviamente coloca también estas personas con unos salarios estratosféricos que quizás no se dan en nuestros países latinoamericanos, pero ¿qué podemos tomar de estos modelos para tratar de seguir desarrollando nuestra formación? Yo creo que esta institución en la que estamos en estos momentos nosotros, tanto impartiendo como también aprendiendo, nos está abriendo justamente una ventana al mundo para seguir superándonos. Y qué bueno, y los felicito y los aplaudo a cada uno de ustedes por estar en estos momentos haciendo estos esfuerzos importantes y sustantivamente, y, yo considero que valiosos en su formación profesional y humana para que su entregable sea excepcional. Y la innovación en la educación es el factor que puede transformar las sociedades. Eh, yo creo que estamos en Latinoamérica, estamos en buenas manos y lo que ahora nos compete es el analizar cuál es el papel de cada uno de nosotros en la innovación educativa. Acabo de darles más o menos un perfil de lo que estas instituciones, que son tres instituciones, de las cuales unas tres instituciones se encuentran ubicadas, unas cuantas instituciones se encuentran ubicadas aquí en los Estados Unidos, la Universidad de Lawrence, por ejemplo, la Escuela Lawrence School, aquí en los Estados Unidos hay un par de instituciones. También hay instituciones que se encuentran en Inglaterra y la mayoría se encuentra en Suiza, pero que, bueno, yo las estoy estudiando porque quiero, obviamente, también poder compartir con ustedes las mejores prácticas que ellos están implementando. Obviamente le están haciendo mucha inversión a la tecnología, no solamente de la tecnología de información, sino la tecnología en cuanto a la robótica. Están metiéndole mucho dinero a las artes, a las bellas artes, a la tecnología aplicada al deporte, a las ciencias naturales, ciencias exactas, en este caso las matemáticas. Están apostándole también al conocimiento global, a la internacionalización. em, los docentes son personas que están en constante formación en educación continua, que están teniendo exposición global, que están siendo certificados constantemente, porque lamentablemente, déjenme decirle, como especialista también en el área de desarrollo organizacional, cuando a mí me tocaba en ciertas organizaciones en donde fui directora de desarrollo organizacional, y justo una de ellas fue allá en México, me tocaba entrevistar a personas para puestos de alta dirección. Miren, lo menos que nos importaban, incluso personas para puestos, bueno, en este caso de mandos medios, lo menos que nos interesaban eran los grados universitarios, nos interesaban las certificaciones y las licencias que poseían.
pónganse las pilas, es importante. Este año yo saqué aquí en los Estados Unidos 2 certificaciones y voy por la tercera, ahora en diciembre. Eh, lo que implica que tenemos que estar constantemente a la vanguardia en cuanto a la innovación, obviamente, pero a la formación, ¿verdad? Y es parte del papel que nosotros estamos ahora jugando. Tenemos que estar en constante revisión de nuestro propio acervo de recursos, de nuestros recursos profesionales o de conocimientos. ¿Y cuáles son las estrategias de innovación educativa? Aquí les puse una lista, es simplemente una sugerencia, es simplemente les estoy trazando algunas, no es una lista infalible ni inamovible. Eh, Disculpen, pero en la actualidad algunas de las tendencias que son más comunes encontrar en un aula y no solamente un aula física, sino también virtual, es la gamificación o gamification. Estamos hablando de aprendizaje por proyectos y no se confundan, esta ABP que es aprendizaje basado en problemas, pero es aprendizaje basado en proyectos. Le voy a mencionar algunas, me voy a ir así rápido antes de continuar aprendizaje basado en investigación que se desarrolla en comunidades, directamente con grupos multidisciplinarios de alumnos y alumnas de diferentes de carreras o de diferentes áreas. Eso puede llevar a cabo a nivel de educación media superior también, desde diferentes asignaturas. Tenemos también coaching educativo, tenemos inteligencia emocional. Esto es algo en lo que están apostando muchas de estas instituciones académicas a nivel de educación media superior en Europa y aquí en los Estados Unidos, porque el nivel de suicidios y de situaciones autoagresivas y de problemas de salud mental y de traumas que están acarreando nuestros niños y jóvenes es abismal. O sea, es impresionantemente alta. Y otra de las apuestas es sobre el aprendizaje entre iguales o lo que le llamamos aprendizaje peer-to-peer. Justo aquí en mi organización tenemos un programa de peer-to-peer y de tiers, que son ya los muchachos cuando ya llegan a un nivel tier 1, tier 2, tier 3 o 3, cuando ya llegan a un nivel en donde ellos ya están certificados en coaching para el manejo de traumas y pueden intervenir en desescalar muchachos, en manejo de crisis, etcétera. Y son jóvenes, estoy hablando de jóvenes menores de 18 a 24 años que están en esto, pero el aprendizaje entre iguales se puede dar. Yo manejaba esta técnica didáctica en educación especial en el estado de Massachusetts con alumnos de secundaria y funcionaba fabulosamente. Y muchos de estos muchachos que eran peers actualmente tienen posgrado y empezaron en educación especial, señores. Así como se los digo, y le puedo dar nombres. Técnicas de enseñanza personalizada, que esto es una de las grandes apuestas de estas instituciones altamente prestigiosas y elitistas. Yo sé, señores, yo trabajé para el sistema de educación en escuelas preparatorias de la UNAM, dándole capacitación a casi, bueno, un montón de docentes en lo que fueron técnicas didácticas avanzadas durante 5 años. Eh, y yo, una de las cosas que más escuchaba de los docentes ahí en ese lugar al respecto era el número tan grande de alumnos que tenían en sus aulas. Algunos me decían que tenían 75 alumnos en preparatoria de la UNAM. O sea, y que qué bonito y que me decían, bravo, bravo por todas estas técnicas didácticas, pero esto no me funciona. Y pues el desafío fue, pues vamos a ver cómo sí hacemos que esto funcione, ¿verdad? Sin tener teachers aides o asistentes de profesores en el aula y cómo habilitar a lo mejor el aprendizaje entre iguales, entre pares, para crear círculos virtuosos que nos ayuden a hacer que estas técnicas didácticas avanzadas se implementen. Y obviamente todas estas técnicas didácticas, incluyendo el aprendizaje basado en datos, que ahora lo vamos a ver, pues tienen su anclaje también. Anclaje, cuando digo anclaje, quiere decir que muchas veces tanto los contenidos como las interacciones se dan de forma híbrida, ¿verdad? O blended, este, entre
los alumnos, alumnos docentes o entre incluso comunidades de expertos y los alumnos. Esto es bien fascinante. Estaríamos aquí 1000 años platicando de esto. Trato de ser bastante ágil en este sentido. La gamificación educativa, por mencionarles algo, es utilizar juegos. En este caso pueden ser juegos ya colocados en plataformas. El docente puede crear, puede diseñar juegos y si tiene conocimiento sobre la programación o tiene quien les auxilie, les apoye con esto, o si no, puede ocupar diferentes tipos de programas que ya existen, de aplicaciones que ya existen. Espero compartirles en la última sesión algunas de estas aplicaciones que son bastante interesantes y que se usan incluso en las humanidades y en las ciencias sociales, y en la enseñanza de lenguas. O mecánica para educar a los alumnos. Les traigo un ejemplo de Treasures Rangers, desarrollado por el estudio español Relevo, con letras mayúsculas, y su objetivo es concienciar a los más jóvenes, a los alumnos más jóvenes, de los trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el trastorno de espectro autista, y de cómo crear espacios de colaboración con personas neurodivergentes o con trastornos de neurodesarrollo, como es esta, o Asperger, o el trastorno de Tourette, o el AD, en inglés, perdonen que lo menciono, porque es que yo no hablo en español en la semana, solo con ustedes, ADHD o ADD, trastorno de déficit por atención o trastorno por déficit de atención e hiperquinesia. Y bueno, también tenemos el aprendizaje basado en proyectos, que es para estimular a los alumnos para que investiguen. Yo trabajé un modelo en donde nuestros alumnos trabajaban, se llamó el proyecto DAX, así se llamó, proyecto DAX, en donde éramos 5 profesores, uno era de economía, uno de mercadotecnia, de ciencias de la comunicación, yo era de psicología organizacional y otro profesor o profesora de letras, y hacíamos que todos los contenidos de nuestras asignaturas pudieran solucionar una serie de problemáticas específicas, y a través del aprendizaje basado en proyectos, los alumnos tenían que investigar, asimilar, analizar la información propuesta para convertirlas en soluciones de un problema planteado por nosotros desde diferentes aristas. Lo tenían que atacar desde diferentes aristas. Y era estos alumnos, déjenme decirle, la mayoría de estos alumnos, les puedo decir que un 70% de ellos actualmente, porque esto fue hace 20 años que yo impartí esto, estos alumnos ahora deben estar en sus 40. ¡Wow! Estos alumnos son profesionales de alto nivel a nivel global y salieron de México. Y muchos ya son personas con N cantidad de posgrados y son directivos de empresas muy robustas, porque justamente fueron habilidades que les ayudó, incluyendo que tenían que certificarse en 3 idiomas antes de terminar su carrera, les ayudó a colocarse de una manera campeónica, yo le llamo, en estas organizaciones. Tenemos el coaching educativo, que yo les comenté, pero son técnicas de coaching educativo en las que el docente ejerce el papel de guía o de coach del alumno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Este es uno de los, nosotros llamamos de los diferenciadores en algunas instituciones de élite en el mundo, y es cómo llevar al alumno. Pero para ello, el docente tiene que estar certificado en manejo de traumas o en coaching ontológico o en orientación académica, en orientación profesional o vocacional, o en algunos aspectos psicológicos que puedan coadyuvar a que el alumno pueda ser, obviamente, llevado y que pueda ser atendido en todas sus respuestas frente al estrés a través de su proceso de aprendizaje. La inteligencia emocional se refiere como concepto de inteligencia en que las programaciones y metodologías didácticas más tradicionales, pues ya más tradicionales se han focalizado, bueno, siempre en los contenidos, y ahora es el cómo vamos a abordar esos contenidos, cómo esos contenidos también van a ser abordados no desde la memoria enciclopédica, sino también cómo van a ser abordados desde como tal lo que es el aprendizaje acción, ¿sí? El aprendizaje acción
que sean significativos para la vida del alumno y que también les ayude a desarrollar el máximo de sus talentos y les refortalezca su estructura anímica y axiológica. El aprendizaje de entre pares, como ya les he comentado, se trata de una forma de aprendizaje cooperativo en el aula. Muchas personas le llaman aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica avanzada, tiene su formulación, necesita todavía un nivel medio a medio alto de supervisión por parte del docente, pero el aprendizaje cooperativo es cuando ya nuestros alumnos de últimas etapas, vamos a decir, si estamos en educación media superior, del último año, si estamos en educación superior, en los alumnos de octavo, noveno o décimo semestre, que ya tienen un nivel de madurez y de conocimiento tanto de las áreas que están formativas o de los contenidos. Estos alumnos ya tienen un nivel de supervisión menor y es cuando llamamos aprendizaje cooperativo, porque ellos ya pueden autorregularse y estos estudiantes son los verdaderos protagonistas del proceso educativo. La evaluación se centra en el aprendizaje significativo y competencial, es decir, cuáles son sus verdaderas competencias, y nosotros podemos llevar cursos o clases basadas en rúbricas que midan estas competencias de resolución de conflictos, competencias para la vida, competencias profesionales, etcétera, y, eh, y podamos hacer varios ejercicios con estos alumnos que los ayuden a ellos a desarrollar esas competencias para la vida y profesionales que tanto van a requerir al finalizar su formación académica. También tenemos técnicas de enseñanza personalizada, perdón, anterior. Tenemos que crear situaciones académicas, situaciones de aprendizaje que los ayuden, problemas, conflictos, casos de estudio. Tenemos que buscar los famosos diamantes de los Knowledge Hubs. Les recomiendo que indaguen los Knowledge Hubs, HUBS, en universidades como Yale. Yale produce Knowledge Hubs, produce diamante, produce casos, y otras instituciones, videos que hay libres en Internet de cátedras de diferentes universidades. Pierdan el miedo al inglés. El inglés ya no debe ser ni siquiera una barrera lingüística, debe ser un idioma, un idioma de competencia profesional que todos debemos de alguna manera poder dominar. Eh, Técnicas de enseñanza personalizada, este tipo de educación centrada en el estudiante que permite aumentar su autoestima y el nivel como tal de implicación, puesto que se ve tratado como un individuo y no como un grupo heterogéneo, no como un número más. Yo me acuerdo de mi número 77233, tú sabes, por favor, de la universidad cuando estudiaba, 77233. Sus resultados académicos experimentan una mejoría cuando los alumnos pueden acceder al profesor, pueden encontrar en el profesor un facilitador, un guía, un mentor que les ayuda a comprender mejor desde qué estrategia de aprendizaje pueden ellos internalizar mejor el conocimiento y producir conocimiento. No solo es internalizarlo, sino también producir conocimiento. ¿Cuáles son esas habilidades como tal también de aprendizaje? Y por mencionar un último, es el aprendizaje basado en datos. Yo me imagino que muchos de ustedes no habían escuchado esto, y se trata de un método pedagógico constructivista que se emplea mayormente para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, o de lenguas, perdón. El estudiante toma la iniciativa y llega a entender reglas gramaticales, a identificar pautas en el uso lingüístico comunes a través de la observación de ejemplos y el diálogo colaborativo con sus compañeros y el docente. Mucho es el ir formulando el desarrollo del pensamiento crítico a través de la evaluación como tal. Y recuerden, busquen información. Esto yo lo enseñé hace muchos años en una institución allá en México. Hay 18 subtécnicas para la enseñanza y el desarrollo del pensamiento crítico. 18, ¿se imaginan ustedes? El pensamiento que, voy a enseñar a los estudiantes a pensar críticamente. Hay 18 estrategias y técnicas, ¿ok? Entonces, por favor, indaguen en la información, tengan esa curiosidad y vean ustedes cómo poder realmente ayudar a sus alumnos a poder analizar estos datos, a poder también a través de la observación de diferentes ejemplos, de colaborar con otros alumnos, de poder plantearse preguntas, de hacer círculos en estos casos pueden ser círculos
de debate, de discusión, utilizar Philips 66, hacer binas, a utilizar la técnica Dolphin, a utilizar el Word Café, utilizar diferentes técnicas de discusión de grupo para poder, obviamente, aprendizaje vivencial, el diálogo, bueno, la dramatización, el juego de roles, tantas técnicas que hay de discusión de grupo que les pueden ayudar a ellos a sentirse, a desarrollar esa confianza necesaria, a tomar más iniciativa y a entender cómo estas reglas gramaticales tienen que sí ser aprendidas, pero pueden ser también internalizadas y pueden ser desarrolladas de una manera más habitual y más natural. Otras estrategias de innovación educativa que quiero traerles son la impresión 3D, como en Texas, en San Antonio, yo fui a una institución y cómo los alumnos empezaban con una idea y terminaban con un modelo a escala en 3D, con una impresora 3D. Y yo sé que todo esto requiere de recursos, pero tenemos que trabajar mucho, profesores, para no quedarnos estancados y exigir no solamente excelentes condiciones de trabajo, sino también excelentes equipos y herramientas también. El análisis de los datos es otra de las estrategias de innovación educativa. Ya les he comentado, hay 18 estrategias diferentes. Yo tenía toda esta información y la tengo, quién sabe en dónde, pero las tengo. Así que si yo las tengo, también ustedes pueden acceder a esta a través de las diferentes eh, bibliotecas, intercambios bibliotecarios, quizás bases de datos, journals. Regístrense, por favor, a diferentes revistas científicas arbitradas. Regístrense, paguen un poquitito por tener información que no baje solamente de los motores de búsqueda de Google. Paguen por motores, por ejemplo, yo cuando hice uno de mis doctorados, yo pagué por una base de datos científica especializada para poder acceder a información de alta calidad. Y no son bases de datos, no es Google, es una información que se ve más plana, pero tiene obviamente calidad de arbitraje científico, validada por Scopus, etcétera, 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 y por otras organizaciones. La realidad virtual y aumentada es otra de las estrategias de innovación educativa. Ya ven ustedes Facebook, cómo se están metiendo mucho con todo esto del metaversa, metaversa, etcétera. Tenemos nosotros también sistemas de gestión de aprendizaje, textos digitales. Me encanta cómo las personitas con neurodivergencia, que tienen problemas, no problemas, desórdenes sensoriales, visión, audición, habla, pues a través de textos digitales y de diferentes herramientas de comunicación o tecnológicas, pueden acceder al conocimiento, al aprendizaje, el aprendizaje electrónico, que es pues, lo que estamos realizando en estos momentos, las videoconferencias, el aula invertida, por mencionar una de las técnicas de cómo poder aprender de manera, con un silogismo, eh, en este caso, de lo específico a lo general. Inteligencia artificial. Ahorita hay una institución, no voy a mencionar el nombre, en México que lleva, yo creo, por lo menos unos 18 años trabajando con profesores que son hologramas. O sea, el profesor está en otra parte de México, en otra parte del mundo y llega al aula con un holograma. O sea, se ve así, se ve como una persona real, pero no está ahí. A través de la inteligencia artificial. Aprendizaje basado en competencias es una de las áreas que tendríamos nosotros que más abordar. Y todo esto, señoras y señores, es sumamente usado, ayuda a potenciar justamente esa curiosidad de nuestros alumnitos. Y bueno, nos están preparando a estos niños y a estas niñas para enfrentar pues una serie de
de cambios que se están ya dando y que se van a seguir dando, ¿verdad? En la manera de apropiarnos del conocimiento y de entregar conocimiento. En inglés le llamamos delivery del conocimiento. Y bueno, porque entonces tenemos que especializarnos nosotros los profesores en innovación educativa. Esto no es un anuncio, pero si ustedes fueran a estudiar posteriormente eh, algún posgrado en innovación educativa, bueno, pues ¿para qué? Número uno, el profesor tiene que ser un artífice de las innovaciones educativas porque, ok, van a cambiar el rumbo de la educación, la manera en que se está aprendiendo. Debe ser para que sea un profesor, un profesional, perdón, clave, que tenga la capacidad de aportar calidad a las instituciones y a las organizaciones, no solo a las instituciones, tenemos que pensar también hacia afuera de la caja, hacia las instituciones, hacia las organizaciones, hacia el medio laboral o de emprendimiento. Eh, También voy a mencionar algunas para que enriquezca los ecosistemas de aprendizaje a través de la creación de nuevos productos o de la promoción de escenarios educativos digitales. Y pues les menciono por último la gestión de la innovación educativa como tal, profesionales que sean capaces eh, de asesorar a las instituciones en busca de profesiones para la gestión de la innovación educativa y tenemos que empezar a pensar, no, ya no tenemos que empezar, ya tenemos que estar en lo que son nuevas áreas de profesionalización. Es decir, abogado, qué chévere abogado, maestro, etcétera, pero hay una gama de profesiones, señoras y señores, o incluso de actividades profesionales que se salen totalmente de los parámetros tradicionales y que hacia allá están apuntando. Y algo que a mí me llama mucho la atención y me preocupa mucho, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que tengo más tiempecito últimamente, es que los muchachos ya no quieren ir a la universidad, ni quieren ir a la escuela vocacional, porque quieren ser TikTokers, quieren ser influencers, y ellos son creadores de contenido, y ellos saben utilizar las herramientas tecnológicas, y ellos saben cómo estructurar el contenido, casi saben planearlo para poderlo plasmar. Es decir, señores, señoras, no podemos su, subestimar lo que está haciendo en estos momentos la juventud para producir conocimiento. Bueno, regular y basura, pero para producir conocimiento. Lo que sí tenemos que preguntarnos es en dónde estamos cada uno de nosotros, en dónde está nuestra corresponsabilidad con respecto a la innovación en la educación. ¿Estamos reproduciendo más de lo mismo o estamos siendo punta de lanza? Ahí se los dejo. Algunas tecnologías educativas que podemos emplear de manera, vamos a decir, más casera, más sencilla, más diáfana, son las siguientes. Vamos a hablar así para los profesores que básicamente están o estamos entrando en esto. Los videos, la producción de videos, como lo que estamos produciendo aquí, hay que saber también, ahorita no estoy editando, pero si yo me dedicara a sentarme a editar los contenidos, llevarlos a diferentes áreas, etcétera, esto sería otro cantar. Pero también implica una inversión diferente y unas condiciones diferentes. Para nuestros alumnos y alumnas a nivel pedagógico y a nivel andragógico es muy interesante y sería bastante boom, como dice, un verdadero boom que esto sucedió durante la pandemia, el producir videos. Sí, enseñarlos a lo que es la edición, todos los programas. Hay tantos, mire señoras y señores, hay tantos programas para editar. Antes uno editaba en iMovie Maker, Movie Maker, en Flash, que eso ya ni existe, en Flash, pero ahora hay tantas plataformas y tantos tutoriales. Es decir, fíjense lo que les estoy diciendo, la innovación educativa nos está llevando al punto de que nuestros alumnos ya hacen autogestión del conocimiento. La inteligencia artificial nos está llevando a un punto donde podemos ser reemplazables. Ujú. ¿En dónde estamos? Las tecnologías inmersivas es la realidad virtual, que es lo que le acabo de decir, el profesor holograma.
aumentada y extendida que permiten recrear una infinidad de situaciones en el aula que incrementan la participación, la interacción y los intereses de los alumnos por ciertas materias, incluso. O sea, el alumno está ahí. Miren, fíjense, una vez yo di una plática en México, en un, ¿cómo se llama ese lugar? Ay, Dios mío, se me olvidó, pero es en el Estado de México, cerca de una caseta que lleva uno a Querétaro. ¿Cómo se llama ahí? Que está cerca de donde, de la universidad donde están ustedes ahí, Procotitlán, Tepozotlán. Y me decía una joven, obviamente profesional, pero me decía, debiste haber mencionado algo de las redes sociales en tu speech y no lo hiciste, porque nosotros ahí estamos. Y desde ahí yo me encargué de que en toda plática, curso, etcétera, yo siempre analizo cuál es mi audiencia y en dónde está mi audiencia. Los millennials, los centennials, como mis hijos, están en el mundo de la alta tecnología, de la información y la comunicación. La brecha tecnológica nos puede llevar a nosotros, profesores, si no la empezamos a cerrar, a ser analfabetas tecnológicos y alejarnos de la interconexión entre nuestro rol como docentes, facilitadores, y el rol de nuestros alumnos como aprendices y autogestores de su aprendizaje. Y nos va a hacer que estemos dislocados. ¿Y qué puede suceder con esta dislocación? Que nuestra presencia no sea ni muy apreciada, ni muy valorada, ni muy necesaria en un momento dado de la historia que no está muy lejos. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? El Internet de las cosas, le llaman en inglés Internet of Things, IoT, recurrir a las herramientas y gadgets, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo tengo todo, mi oficina, tengo programas, tengo de madre y media aquí, perdón, situaciones y media, discúlpenme. Recurrir a los gadgets conectados a la red que ofrece que la oportunidad de impartir clases de manera más rápida. Nosotros le llamábamos aprendizaje móvil, ¿ok? Vuelvo a repetirles. Yo diseñaba en WAP, todo estaba aquí, no hablo de iPhone, estaba en su momento en los dispositivos correspondientes, y el que un alumno tuviera una laptop, eso no nos ayudaba a clasificar o a considerar esa asignatura como una asignatura cuya plataforma o estrategia de enseñanza-aprendizaje era de aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil es el que se puede gestionar desde un dispositivo que tú puedes cargar en tus manos y que tú puedes tener en cualquier lugar sin necesidad de mucho desplazamiento. Y bueno, esto nos ayuda a hacerlo más eficaz, más atractivo para unos estudiantes, ya que son nativos digitales. Y nosotros somos, ¿qué? Migrantes digitales. La inteligencia artificial, como ya les comenté previamente, es el aprendizaje y el tratamiento de grandes cantidades de datos o megadatos. Algunas tecnologías educativas como son la IA, el aprendizaje automático, Machine Learning, o el aprendizaje profundo, Deep Learning, permiten ofrecer una educación personalizada y adaptada a cada alumno. Es decir, el alumno es capaz de seleccionar qué quiere aprender, cómo lo quiere aprender, cómo no lo quiere aprender, qué contenidos, cómo evaluar estos contenidos, de qué sí se quiere apropiar y de qué no. Eh, um, Cuáles son las herramientas que quiero utilizar, cuáles son las plataformas, los sistemas, los programas, si estos son de libre acceso, si son programas en desarrollo, si son programas que tienen que ser registrados, pagados o no. Todo esto es en donde están nuestros alumnos actualmente, en donde están nuestros muchachos. Eh, y en la próxima sesión vamos a ver un poquito más esto a profundidad. Asistentes virtuales y chatbots. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero yo la tengo constantemente porque viajo bastante. Eh,
Me acuerdo que en julio me viajé por una línea aérea, señores, que hay aquí en los Estados Unidos, no está en México, pero esa línea aérea no tiene empleados humanos. Y vas al aeropuerto, no hay empleados humanos y no hay counter, no hay mostrador. Es una línea aérea, no voy a decir su nombre, pero no vuelvo a viajar por ella porque la experiencia de uso, de experiencia de viaje fue fatal para mí, porque en el aeropuerto solo hay un panel, que es una computadora que hay ahí en caso de que, pero no hay personas, no hay a quién hablar, no hay con quién hablar. Tienes que llevar tu celular bien cargadito, ellos te dan tienes que descargar su aplicación, tienes que registrarte, compras tu pasaje, te dan todas las estipulaciones y tú dices, y bueno, ¿y dónde vas a echar la maleta? Where are you going to drop your bag? Entonces ellos tienen ya lo que son unas líneas, se llaman oigan bien, short drop bagging. O sea, acabo de ir a Denver, estuve en Denver el lunes, que es uno de los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos, y lo que tienen son 4 personitas. este, Ellos no te hacen nada, ningún registro de nada. Tú pones tu maleta, pones tu clavecita, ¡pep! Tu código QR y ya tuviste que haber pagado tu maleta. La maleta digitalmente la pesan. Si pesa más, ellos no te van a decir nada porque a tu tarjeta de crédito te va a llegar directamente el aumento de la tarifa. Todo te va a llegar ahí. Y ellos prácticamente lo único que te van a decir es thank you. Lo único que van a hacer es alar la maleta para una banda que se la va a llevar. Pero ya no importa la interacción hombre-hombre o persona-persona. Y esa línea que les digo, miren señores, yo digo, pobre de las personas que tienen dislocación tecnológica o que no son nativos digitales o que no son usuarios habituales, porque es una pesadilla. Y es una pesadilla porque muchas situaciones del vuelo, como cancelaciones, atrasos, etcétera, no las puedes manejar. A mí me cancelaron un viaje en Miami y no hubo forma ni de reembolsar el dinero, ni de ni de que me pasaran a otro avión. Te dice, pues el sistema automáticamente te dice, tiene que esperar al vuelo que va a salir el próximo día. Y tú dices, ¿y dónde caramba yo me voy a ir a meter? Y entonces todo es a través de la plataforma digital y no te dan ciertas garantías que en materia, que es mi área también, de contratos, son cláusulas abusivas. Son cláusulas abusivas. Y tampoco tienes la capacidad para poder interpelar en el momento. Yo tuve que comprar en ese momento un boleto de $420 para salirme de ese aeropuerto y llegar a Denver. Ni siquiera llegar a mi destino final, llegar a Denver. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero compartir con esto es que estos asistentes virtuales y estos chatbots, y cuando voy a comprar ciertos pasajes, lo que me acaba de pasar con United. Tuve que aplazar el viaje de Puerto Rico hacia acá y me dicen, para poder revisar la extensión de su boleto, llame a tal número, que le va a atender uno de nuestros representantes. Y cuando llamo es otro robot. Dios de la vida preciosa. Y entonces, y ese robot me mandó a un chatbot. O sea, tenemos muchos chatbots y vamos a hablar de eso, de cómo todos estos robots tienen obviamente diferentes códigos, acceso a nuestros datos, ¿verdad? A nuestro comportamiento de uso y de navegación, cómo están interconectados nuestros equipos, cómo nuestra información también está dentro de todo esto. Bueno, y es el uso de este uso de las tecnologías ha permitido automatizar y aumentar la eficiencia en una faceta muy importante de la educación, como es la atención al estudiante. Yes. Pero la cuestión es que nuestros estudiantes ahí están, ellos están acostumbrados a este tipo de interacción. Y para nosotros necesitamos a alguien de carne, pero para ellos es muy, muy natural, muy ágil. Mis hijos me dejan sorprendida porque en 3, 4 clics ellos resuelven una problemática completa de bajar. Les pedí el otro día, denme sus transcripts
porque voy a pagar el seguro del auto, necesito también su programa de estudio, bla, bla, bla. Y en menos de 2 minutos yo tenía todo en mi correo electrónico, con los documentos oficiales de la universidad fechados al día de ayer, con un clic doctre, porque ellos están utilizando todos estos asistentes virtuales. Uno de mis hijos que estudia en otro estado, no es el de Nueva York, estudia en otro estado, el que estudia ingeniería molecular y ambiental, él me dijo, mira mamá, necesitaba yo resolver una situación financiera de mi beca, etcétera, etcétera, pero no hay oficina de becas, no hay oficina de asuntos financieros, no, no, no existe, no existe, no hay con quién hablar. Son simplemente programas, asistentes virtuales, y pues esos asistentes virtuales, mamá, tienen una situación que la inteligencia artificial no ha logrado todavía destrabar, y es que no son emocionales, por lo tanto, no les importa lo que nosotros hemos pasado en las dificultades. Son simplemente procesos y se siguen o te batean. Es decir, esta parte de la emocionalidad o de la revisión de las situaciones que pueden coadyuvar a que una persona enfrente una problemática y necesite una asistencia a nivel de lo que es lo que son los programas de apoyo académico o de asuntos escolares. En estos asistentes virtuales no se da de la manera, estamos quizás la generación baby boomer o X o Z acostumbrados. El mundo ha cambiado, profesores, y nosotros con ello tenemos que ir haciendo una recolocación también de nuestro enfoque y de nuestras prácticas, y tenemos que incorporarlas porque el cambio es arrollador y no espera por ninguna ni ninguno de nosotros. Y nosotros tenemos la capacidad, la formación y la misión y el compromiso de contribuir a que nuestros alumnos logren ser parteaguas y logren ser también hombres y mujeres, ciudadanas y ciudadanos de este mundo convulso global que va a requerir cambios inmediatos y de agilidad y eficiencia. Muchas gracias por estar en esta sesión con una servidora respecto a algunos visos vinculados a la innovación educativa. Muchas gracias, dejo mis datos y espero que cada uno de ustedes pueda abordar de manera constructiva, saludable y de manera propositiva los ejercicios que les dejé a ustedes con relación a esta sesión. Y que los disfruten. Nos vemos en una próxima ocasión y que tengan excelente día, tarde o noche, donde quiera que nos encontremos. Hasta luego. Chao, chao.